Bueno, esta plática se llama La gracia y la ley. La gracia y la ley. La verdad es que mucho se habla y mucho se ha escrito sobre la gracia y la ley, y yo creo que hoy vamos a aprender bastante, porque la verdad es que hay muchísimos malos entendidos y muchas confusiones acerca de lo que son y de cómo funcionan. Por eso hoy vamos a tratar de entenderlas un poco, y esto va a estar bien picudo. Yo le pido de favor que saque su cuaderno, su pluma o su celular, su tablet o lo que pueda, porque si lo va a recordar de memoria, no lo va a recordar. Apunte, porque le puedo asegurar que de aquí usted va a salir a presumir con sus cuates qué es la gracia, qué es la ley y cómo vivirla o cómo meterse en una o en otra. Para empezar, el apóstol Pablo llama al Señor el Dios de toda gracia, lo que significa que es una de sus características exclusivas, una de sus características propias. El Señor tiene características que nada más son de Él, ¿verdad? Por ejemplo, Él es todopoderoso, nadie más es todopoderoso. Él es omnisciente, todo lo sabe, nadie más sabe todo. Él es omnipresente, nadie más está en todas partes. Él es perfecto, nadie más es perfecto. Él es el Dios de toda gracia, absolutamente toda la gracia. Y Dios se revela en su gracia a nosotros por medio de Jesucristo. Y la gracia entonces es una parte del carácter inherente, del carácter propio de Dios. Y esta gracia es algo que es una complacencia que Él tiene en dar. ¿Sabe? Un día le dije, ¿no?, que Dios no necesitaba nada de nadie, pero Él se complace en dar. Parte o su carácter inherente es gracia, es dar. Y cuando nosotros, escuchen, cuando nosotros estamos dando algo, estamos expresando o manifestando a través nuestro el carácter de Dios. ¿Está padre, no? Cuando nosotros recibimos algo, estamos expresando el carácter humano. ¿Sí está claro? Porque lo veo así con cara de ¿qué está hablando este tipo? ¿De dónde irá a salir el tío Febrón en esto? No sabemos. Por eso Dios dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? También lo dijo el Canelo. Más bienaventurado es dar que recibir. La gracia de Dios incluye también a todo el universo. Todo el universo, por causa del pecado, fue contaminado también, y Dios dice que en su debido tiempo será restaurado totalmente por gracia. Entonces la gracia muestra lo que Dios es en su grandeza. El Señor hace lo que quiere con lo que tiene, pero se congratula, se agrada en darnos gratuitamente, no conforme a los méritos del que recibe, sino conforme a sus méritos, a su carácter, a su gracia. Ser el Dios de toda gracia quiere decir que, al igual que el amor, toda la gracia que se haga en el universo, no importa de dónde viene, proviene de Dios. Déjenme aclararle esto. Mucha gente le dice a otro, te amo. Celebramos el Día del Amor y creemos que el amor, bueno, también hay mucha confusión, ¿no? Pero el amor no es un sentimiento, no es una emoción, el amor es dar. Y dice la Biblia que Dios es amor, no que tiene amor, sino que es amor. Por lo tanto, todo el que realmente ama es aquel que está conectado a la fuente del amor. El que no está conectado a la fuente del amor no puede amar. Puede tenerle un aprecio, un enamoramiento, una pasión, pero no amor. Porque el amor solamente puede fluir de la fuente del amor. Lo mismo sucede con la gracia.
Toda gracia que se haga en el universo proviene solamente de alguien que está conectado con Dios. Si usted está dando, usted está expresando ese carácter, está recibiendo eso de parte de Dios. Y es que gracia significa regalo inmerecido. Regalo inmerecido. Y esta gracia, entonces, es este carácter de Dios que se manifiesta en el trato con usted y conmigo, con el hombre, con el ser humano. Y ante la situación de pecado, y ante la situación de condenación eterna, solo la gracia de Dios podía hacer el milagro de cambiar la situación. Solo Dios podía hacerlo. Por eso la gracia se personificó en Jesucristo. La gracia no es una onda, no es una doctrina. La gracia es una persona, es Jesucristo, Dios mismo. Estando en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. Y consumado es quiere decir todo, absolutamente todo. El precio está pagado, toda la obra está hecha, no hay nada más que hacer. Todo está hecho, todo está completo, todo está cumplido. Y esto es de mucha importancia para nosotros, porque tiene un significado para la vida de hoy. La Biblia dice que la consecuencia del pecado, ¿sabe qué es pecado? Desobedecer a Dios en cualquier cosa. Dice la Biblia que si usted comete un solo pecado en su vida, ¿cuántos han cometido un pecado en su vida? Levanten la mano. Quiero ver a los perfectos. Aquí tenemos una, dos, tres. Somos nada más como 4. Todo aquel que ha cometido por lo menos un pecado en su vida, la condena, la sentencia es separación de Dios en esta vida y en la eternidad, y castigo eterno. Lo que Jesús estaba diciendo es que todo lo que nosotros nos causamos a nosotros mismos por causa del pecado, Él lo estaba pagando. Ya estaba pagado. Maldición y muerte estaba pagada por Jesucristo en la cruz. La obra está completa. Para nosotros esto significa, escuchen, que la ley está derogada y la gracia establecida. No todo lo creen. Pero eso es lo que significa. Toda persona sin Cristo, escuche, toda persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador está bajo la ley. O sea, si comete un solo pecado, va al infierno. Está separado de Dios en esta vida y está separado de Dios en la eternidad. Toda persona sin Cristo está bajo la ley, o sea, está bajo maldición y bajo muerte espiritual. Pero el que cree en Cristo por gracia, por regalo inmerecido, es perdonado y salvado del infierno. ¿Por qué? Porque Jesús, la gracia, pagó el precio. Ahora, voy a hablarle de la ley. Y quiero que se voltee con el que está a su lado y dígale: aplácate, no me vas a distraer. Deja de pensar en la... no me hables, no me hagas piojito, porque voy a poner mucha atención, porque esto está, miren, bien picudo. Hay 2 tipos de leyes principales: la ley de Dios y la ley del hombre. Dios dice que debemos obedecer las 2. Sin embargo, la ley de Dios está por encima de la ley del hombre. O sea, nadie está obligado a ejecutar algo, una ley humana, que se oponga a una ley de Dios, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que los brutos que están aprobando el aborto, el asesinato de bebés, quieran obligar a un médico a que practique un aborto. Pero ese médico, si conoce la ley de Dios, va a decir: pues no, tu ley podrá decir lo que quieras, pero la ley de Dios dice: no matarás.
Punto. La ley de Dios es general y es universal, no hay límites. Aplica por igual a todos los seres humanos y al universo en general. Ahora déjeme decirle algo que tal vez usted aprendió en la escuela. Hay leyes y hay reglas. La diferencia entre una ley y una regla es que las reglas tienen excepciones. La ley no tiene excepciones. ¿Está claro? Entonces, las leyes de Dios no tienen excepciones. Por lo tanto, no se pueden violar sin consecuencias. ¿Usted puede violar una ley? Sí, pero va a haber consecuencias. Y esta ley se puede diferenciar en varios tipos. Y acuérdese que estamos hablando de la ley y de la gracia. ¿Pero cuál ley? Bueno, esto es lo que le voy a enseñar. Apúntale. ¿Qué es la ley de Dios? Hay varios tipos o varias áreas. Primero, está la ley natural o la ley física. Y esta, pues aquí hay científicos, gente que ha estudiado la física, la química, las matemáticas y otras hierbas que yo jamás entendí. Pero por ejemplo está la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, y estas son leyes universales, son leyes de Dios. ¿Usted puede violar la ley de la gravedad? Claro, se puede subir al 27º piso y se puede aventar, pero se va a matar, se va a hacer calcomanía. Va a haber que recogerlo con espátula. En segundo lugar está la ley genérica de parte de Dios. Esta es la que nos habla del comportamiento humano relacionado con consecuencias físicas en su vida y en su entorno. Por ejemplo, en las leyes de prevención de epidemias, ¿no? Por mencionar una muy sencilla, en la Biblia decía que los cadáveres se tienen que sepultar, los desechos humanos se tienen que sepultar. ¿Por qué? Pues porque si usted viola eso, hay contaminación que vuela por el aire y la gente se enferma. Las leyes de limpieza personal, las leyes de nuestra relación con la naturaleza, pues usted empieza a usar popotes y cosas de plástico, pues va a contaminar y va a acabar con los ecosistemas, ¿verdad? Luego está la ley espiritual, número 3, la ley espiritual. Esta ley espiritual de Dios, por un lado dice que la paga del pecado es muerte. Y en ese mismo sector nos dice que el regalo o la gracia de Dios en Jesús es la vida. O sea, pone la sentencia y la solución, la respuesta. Pero esta ley espiritual también nos habla de la manera de relacionarnos con Dios. ¿Sabe? Dios es Dios. Y Él ha establecido leyes de cómo relacionarnos con Él. Leyes sobre la oración, sobre la palabra, sobre todo. Él nos dice cómo acercarnos a Él. Por ejemplo, dice, los discípulos le dicen, enséñanos a orar, y Jesús les empieza a decir, Padre nuestro. Toda oración debe ir dirigida al Padre. Y luego empieza a hacer esta oración modelo, y después la Biblia nos dice que toda oración debe ser en el nombre de Jesús, porque es el único mediador. O sea, Dios empieza a establecer cómo relacionar. Él es el patrón, Él dice cómo nos relacionamos con Él. Nos dice cómo orar, nos dice que debemos orar y cómo orar, nos dice que debemos alabar y cómo alabar. En cuarto lugar está la ley moral. La ley moral, pues todos la conocemos, es de donde se basan muchas de las leyes humanas. No robarás, no matarás, no mentirás, cosas así, ¿no? oirás música de banda Max, cosas así, ¿no? Y por último, en quinto lugar, está la ley profética, la ley que ilustraba, la ley ilustrativa. Y este es el tipo de ley
que ejemplificaba, ilustraba con cosas, con actos, con animales, lo que en realidad iba a ocurrir con Jesucristo cuando éste viniera a la tierra. Todo el Antiguo Testamento está lleno de esta ley ilustrativa. Por ejemplo, sabemos que el sacrificio de un cordero perfecto para perdón de pecados anunciaba a Jesús. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, o sea, lo que sacrificamos eran animales, este es el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está de acuerdo? Entonces tenemos estos 5 tipos de leyes de Dios. Ahora, la gracia, por otro lado, ¿alguien tiene una moneda que me preste? La más grande que pueda. La devuelvo, lo prometo. Gracias. La gracia es como una moneda. Tiene, pues antes era el sol, ahora quién sabe qué será esto. Tiene el águila y del otro lado el sol. El águila o sol, por si no lo sabía, eran las monedas de 20 centavos de hace muchos años que eran de este tamaño. Y cuando echábamos los doblados, pues era águila o sol, ¿no? Entonces, esta moneda tiene, vamos a suponer, águila y sol. Creo que es como un calendario azteca o algo así. Águila o sol, pero es la misma moneda. ¿Sí? Tiene 2 caras, pero es la misma moneda. Así es la gracia. Por un lado, es el favor inmerecido de Dios para con el hombre caído, por el cual, por el amor y la obra de Dios, la obra de Jesús, se nos ha provisto de salvación. Ese es un lado de la moneda. Pero del otro lado de la moneda, de la misma gracia, es la capacidad o el poder que Dios nos da para ser libres del poder del pecado. O sea, para obtener el poder para vivir la vida de santidad que Dios quiere. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mayor? ¿La ley o la gracia? Pues dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 17. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Ahí está muy clara la respuesta. Pero si esta fuera una poca explicación, Jesús claramente dijo lo siguiente: ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Así que claramente la gracia es mejor y mayor que la ley. Estamos hablando del tema de la gracia y la ley. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra: así el pecado, ¿quién? No tendrá dominio sobre ustedes. Why? Because, ¿por qué? Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí. ¿Bajo cuál ley ya no estamos? Porque hay un montón de confusión ahí. Evidentemente seguimos bajo la ley natural, la ley física, sigue vigente la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, todo eso sigue vigente. Entonces seguimos bajo esa ley. Es claro que también seguimos bajo la ley genérica, la de prevención de epidemia, relación con la... Seguimos bajo esa ley,
Es claro que seguimos bajo la muerte espiritual, sigue siendo la paga del pecado, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y sigue siendo vigente que Dios nos pide orar y cómo orar y alabar y cómo alabar, seguimos bajo esa. En cuanto a la ley moral, pues es obvio que seguimos ligados a ella, pero con algunas diferencias sustanciales. Por un lado, si usted desobedece la ley moral, si usted tiene a Cristo en su corazón y desobedece la ley moral, la consecuencia ya no es la muerte espiritual ni la maldición, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por otra parte, esa ley ya no es algo externo que obedecer, sino algo interno que Dios escribió en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dicho de otra manera, el creyente ya no tiene que obedecer la ley moral, ahora quiere obedecer. ¿Sí está claro? Bueno, muchos no quieren, pero aunque no quieren, tiene que querer. Entonces, ¿bajo cuál ley ya no estamos? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Bajo cuál ley ya no estamos? Pues ya no estamos bajo la ley ilustrativa, la ley profética, la que anunciaba a Jesucristo. Quedó totalmente cancelada. ¿Sabe por qué? Porque la realidad ya se hizo presente. Ya no necesitamos ilustración. Hebreos capítulo 10, versículo 8, le recomiendo que lea todo el libro de Hebreos capítulo 6, 7, 8, etc. Pero este extracto dijo, primero Cristo dijo, dirigiéndose al Padre, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron. Aún cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él, Jesucristo, anula el primer pacto, el de la ley, para que el segundo, el de la gracia, entre en vigencia. ¡Wow! Tírenle un aplauso al Señor. A lo largo de los años he escuchado muchas veces la frase, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y siempre, o casi siempre que la he escuchado, le estoy diciendo a una persona que quiere justificar su pecado. Que está viviendo una vida poco espiritual y lo usa como una excusa para justificar su comportamiento. Y generalmente se les olvida la segunda parte de ese mismo versículo que dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Dios mismo contesta, no, güey. O sea, en inglés, pues. De ninguna manera. De ninguna manera. También he escuchado de personas que simplemente no quieren diezmar y dicen, es que ya no estamos bajo la ley, sino ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero se les olvida que el diezmo no es una ley. El diezmo existe antes, durante y después de la ley, y el diezmo en realidad es un sistema financiero que Dios estableció para bendecir a sus hijos. Tan. Usted lo sigue si quiere y si no, pues ahí se la irá. ¿Qué significa entonces que ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia? Quiere decir varias cosas. Quiere decir que ya no tengo que cumplir toda la ley, toda mi vida, para lograr la salvación. Que es imposible. Quiere decir
que ya no es necesario que yo cumpla la ley profética o ilustrativa, o sea, la que ejemplificaba a Jesús, porque ya lo real ocurrió. Ya no necesito hacer sacrificios de animales, ya no necesito hacer todos esos ritos que anunciaban a Jesús. Significa que ya no estoy bajo maldición. El pecado trajo maldición sobre el mundo, sobre el ser humano. Cuando ya no estoy bajo la ley, quiere decir que ya no estoy bajo maldición, que toda maldición ha quitado de sobre mi vida, enfermedad, pobreza, temor y cualquier otra. ¿Dos lo creen? Tres lo creen y dos como que. Pero eso es lo que dice la palabra. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? También quiere decir que la ley del pecado, que antes tenía derecho legal sobre mí, ahora ha perdido toda su autoridad sobre mí. Antes de la gracia, yo tenía que pecar, no había manera de evitarlo. Ahora, bajo la gracia, yo tengo el poder para decidir hacerlo o no. Antes no podía decidir, ahora sí puedo decidir. La ley señala el pecado, la gracia salva del pecado. La ley es la voluntad de Dios y la gracia es el poder de hacer la voluntad de Dios. Amén. No obedecemos la ley con el fin de ser salvos, sino porque somos salvos. Todo por la gracia de Dios. La misma ley es demanda, mientras que la esencia de la gracia es provisión. La ley dice, haz y vive. La gracia dice, vive y haz. La ley fue hecha con varios propósitos, obviamente, ¿no? Prácticos, para que supiéramos, obviamente, lo que es pecado, para que nos diéramos cuenta cuál es el estándar de santidad que Dios quiere, para que nos diéramos cuenta que es absolutamente imposible cumplirla. Y la ley profética o ilustrativa fue hecha para anunciarnos al Mesías Salvador, que nos ayudaría a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Ahora quiero darle a usted 3 aplicaciones de la gracia de Dios hacia nosotros. Ya estoy terminando, casi, la introducción. 3 aplicaciones de la gracia de Dios hacia nosotros. Hay más, pero solamente le voy a dar 3. Primera aplicación. Su primera y gran aplicación es la salvación. Jesús, con su vida perfecta, su obra en la cruz, pagó todas las exigencias de la ley para que nosotros pudiéramos beneficiarnos gratuitamente por ello, por medio de la fe en Él. O sea, la salvación no es por obras, es por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Ya no tengo que cumplir toda la ley, ya no tengo que hacer obras que no puedo hacer para cumplir mi salvación, solamente tengo que creer en la obra de gracia de Jesucristo. Él ya lo hizo por mí. La segunda aplicación es que la gracia nos capacita para vivir la vida cristiana como Dios quiere. Lo que decíamos, ¿se acuerda? De las 2 caras de la moneda. El hombre sin Cristo está sujeto a la ley del pecado, es decir, peca por naturaleza y no puede evitarlo. Con la gracia somos libres de la ley del pecado. Es decir, su autoridad, la autoridad del pecado sobre nosotros es rota y quedamos capacitados para no pecar. Capacitados, no quiere decir que usted va a ser un autómata, quiere decir que usted puede tomar la decisión, ahora sí, de pecar o no pecar.
Quiere decir que la ley de pecado que antes tenía derecho legal sobre mí ya perdió toda su autoridad. Antes no tenía el poder de negarme, ahora tengo el poder de negarme. Dicho de otra manera, antes tenía que pecar, no había alternativa, pero ahora puedo decidir no pecar. O sea, la gracia de Dios no quiere decir licencia para pecar. Al contrario, la gracia de Dios aumenta en nuestras vidas la necesidad y el deseo de la santidad en la vida diaria y nos otorga el poder divino para lograrlo, para alcanzarlo. Cuando alguien practica el libertinaje bajo el pretexto de la gracia, es un hipócrita. Porque no es lo que la gracia hace. ¿Sabe por qué? Porque en la ley hay un libro externo que tengo que obedecer, pero en la gracia, ese libro ya fue escrito en la mente y en el corazón por la mano de Dios. Amén. Entonces, cuando yo tengo a Cristo, lo que quiero hacer es instintivamente, aunque no puedo todavía, aunque no lo logre todavía, pero instintivamente ya quiero obedecer a Cristo. ¿Sí le ha pasado? Pablo decía, lo que quiero hacer, a veces no lo puedo hacer, pero ya es lo que quiero hacer. Y esto ya es lo que no quiero hacer. Y la tercera cosa que hace la gracia por nosotros es que nos concede la posibilidad del bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando usted recibe el bautismo en el Espíritu, recibir el bautismo en el Espíritu Santo es por gracia. Nadie lo merece. Pero está abierto a todos los que creen en Jesucristo. De hecho, la palabra de Dios dice, ¿negará el Padre el Espíritu a quien se lo pida? Pues no. Bueno, no dice pues no, pero así digo yo. Pues no. O sea, quien lo pida lo puede recibir y eso nos provee poder, nos provee dones y nos provee la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo esto por la gracia de Dios. No lo merecemos, pero por su amor lo tenemos. Amén. Padrísimo, ¿no? Bueno, ahora vamos a donde la puerca tuerce el rabo. Lo quería decir en inglés, pero no sé ni cómo se diga puerca, ni tuerce, ni rabo. Es que ahora ando muy medio gringo, ¿verdad? Si usted ha recibido la gracia de Dios, usted debe dar la gracia de Dios a otros. Ni una, como 4. Lo voy a decir otra vez. Si usted ha recibido la gracia de Dios, lo menos que usted puede hacer es dar de gracia a otros. Amén. La Biblia dice, de gracia recibieron, de gracia. Y le voy a hablar de 4, y con esto termino ya, ahora sí. 4 cosas en las que usted puede dar de gracia, puede manifestar la gracia de Dios hacia otros. Hay muchas más, pero voy a hablar de 4 rápidamente. Primero, la gracia de Dios es para que usted comparta el mensaje de salvación con otras personas en el mundo que no tienen la salvación. De gracia recibiste la salvación, de gracia compártela con otros. De hecho, ese es el propósito central para el que estás aquí en la tierra. Mi hermano, de verdad, no quiero ser acusatorio ni mala onda, pero si no estás compartiendo de Cristo con otros, pues como que ¿para qué? Estás en la tierra. De gracia recibiste, da de gracia, comparte de gracia, dile a otro, mira,
Cristo me salvó, me liberó, me perdonó, me dio vida eterna. Dile a otros, puede que no lo reciban, pero por lo menos diles. De gracia recibiste, da de gracia. La segunda cosa es que la gracia es para servir a Dios. Y servimos a Dios tanto dentro como fuera de la iglesia. De hecho, todos tenemos que cumplir esta función, servir dentro y fuera de la iglesia. ¿Dentro qué es? Pues esto no es una organización extraña a nosotros. Este es el cuerpo de Cristo. O sea, todos tenemos una función, todos sin excepción, adentro y afuera. Hay una chica muy guapa que está atendiendo aquí las proyecciones, llega 2 horas antes de la reunión. Hay otro joven no tan guapo, pero muy dispuesto. Hay un grupo de alabanza que llegan 2 horas, hay un grupo de personas que llegan aquí a barrer, a poner las sillas, a limpiar los baños, a poner las mesas, hacen comida, otros están en la puerta, otros están administrando, otros están orando, otros están evangelizando. Todos tenemos que hacer algo. Usted no es público, usted es parte de este pueblo. Nada más 3 lo creen. Sí, no estamos interesados en... Claro que hay personas nuevas que vienen bienvenidas y van aprendiendo y llevan un proceso. Pero hermanos, si usted ya tiene 14 años en el Señor y todavía es público, pues dé de gracia lo que de gracia recibió. Estoy medio regañón hoy, ¿verdad? Ya me voy mejor. No, y viene la peor regañada ahorita. Usted tiene que dar un trato de gracia hacia los demás. ¿Qué es un trato de gracia? Deje de estar juzgando a los demás. Mire, Jesús tenía un trato hacia los pecadores de gracia. Siempre estaba, a ninguna regañó, a ninguno le dio, a la mujer esa, a la adúltera no le dijo, oye, vete a quitar esa minifalda y ponte unos vestidos hasta los tobillos y quítate esa... No le dijo nada. ¿Sabe con quién tenía un conflicto directo? Y ahí sí se agarraba a regañarlos y a ponerse en su lugar, con los hipócritas religiosos legalistas que se dedicaban a juzgar a los demás. Yo he tratado de ser una persona de gracia, de verdad. Y así lo he enseñado. Y luego me entero meses, semanas, años después, que personas en la iglesia empezaron a juzgar a otra. Usted no puede entrar así porque, pues, ¿cómo va a entrar así? Tiene que ponerse no tan apretado. Y tiene que hacer, subirle bajarle. Pues, ¿cómo? Eso es puro legalismo, pura hipocresía, puro buscar lo externo. Pero ¿sabe? La obra del Espíritu Santo es transformar el corazón. Esa ley escrita en el corazón va a hacer fructificar. La Biblia dice que el único que convence el pecado es el Espíritu Santo. ¿De dónde se pone usted en el lugar del Espíritu Santo? Pero no usted, los que hacen eso. Me choca la gente legalista, de verdad, me choca. Levanten la mano para levantarle una piedra. Si usted está enjuiciando a otros, lo que están pidiendo es que se haga juicio sobre usted. Y pues yo no quiero juicio sobre mí, la verdad. Y la cuarta cosa en la que usted puede dar de gracia es en sus diezmos y en sus ofrendas.
¿Sabe de qué se trata la gracia? De dar. De dar. La gracia es de dar. La gracia nos exime de nuestra justicia propia, pero no nos exime de nuestra responsabilidad. Lo que recibimos de gracia, tenemos que darlo de gracia. Y la Biblia dice, mi hermano, claramente, que podemos crecer en la gracia o caer de la gracia. Escuche, usted puede crecer en la gracia o puede caer de la gracia. Y si usted cae de la gracia, ¿sabe a dónde se mete? A la ley, y triste su calavera. Hermano, el amor, el perdón, la salvación, las bendiciones, los cuidados, el poder y la protección de Dios no pueden ganarse por esfuerzo propio. Todo lo que Dios tiene para el hombre es gratis. Es por medio de la fe. Por eso cuando usted ve a personas tratando de hacer cosas para que Dios los tome en cuenta, haciendo sus esfuerzos para que Dios los tome en cuenta, de verdad Dios se ofende. Dice que lo que me estás diciendo es que lo que yo hice no contó, no valió, no fue suficiente, que tú tienes que hacer algo. Todo lo que Dios tiene para nosotros es gratis, es gracia. Así que usted puede escoger vivir en gracia o vivir bajo la ley, pero no se pueden los dos al mismo tiempo. O escoge vivir bajo la gracia o escoge vivir bajo la ley. La gracia expresa un rasgo único y sublime de nuestro Dios, que se manifiesta a través de los tratos de Él con nosotros. Él nos ama como somos, personas caídas, desviadas, imperfectas, nos perdona, nos levanta, nos transforma y pone en nosotros de su propia vida, capacitándonos por gracia para ser colaboradores de Él en su propósito. Así que escoja ahora la ley o la gracia. It's up to you. O sea, hazle como quieras. Bueno, creo que no seas al otro, más o menos. O sea, depende de ti. Tú escoges la ley o la gracia. Cierre sus ojos un momento. Yo sé que tal vez haya personas aquí que vengan por primera vez o que han estado alejadas o que no tienen la certeza de estar bajo la gracia de Dios, de haber sido perdonados y librados de la condenación eterna. Pero la buena noticia es que Jesucristo murió en la cruz para que por gracia, gratis, puedan recibir perdón y vida eterna. Y si tú quieres recibirlo hoy, haz esta declaración conmigo. Y toda la iglesia me acompaña. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador y mi Dios. Entra a mi vida, entra a mi corazón, dame tu perdón y tu salvación. Y yo lo creo. Creo que es gratis por la obra que tú hiciste y por tu amor hacia mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, yo quisiera que en este momento nos viéramos inmersos en la gracia. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros verdaderamente una convicción de gracia. Si usted quiere, póngase de pie. Vamos a invocar un momento el poder de Dios en nuestra vida.
Espíritu Santo venga sobre usted y ponga convencimiento de que el mayor y lo mejor es la gracia sobre la ley. La gracia ya hizo todo por nosotros. La gracia viene directamente del corazón de Dios. Dios le ama. Tome la decisión hoy de vivir en gracia para usted y para otros. Echar fuera toda condenación sobre usted y sobre otros. De servir y de dar para usted, para su familia y para otros. Y que el amor de Dios se plante en su corazón también. Y pueda manifestar los dones y el poder del Espíritu Santo para bendecir a otros. La gracia abarca más que la salvación, tiene promesas. Tiene promesas de sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad espiritual. Si usted necesita sanidad en cualquier área o necesita algo de parte del Señor, venga aquí al frente y vamos a orar. Y la gracia de Dios va a hacer posible lo que Dios prometió, porque Dios no miente. Dios cumple lo que promete. Si usted tiene cualquier necesidad,